Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, como siempre, junto al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, gusto de saludar a Christopher también y a todos los amigos y amigas que están en la sintonía de este programa que siempre hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación para poder abordar temas, ¿no es cierto?, de interés, espero, de quienes van a seguir nuestro programa. Así es, diputado. Bueno, y ha sido una semana triste, sobre todo para los comerciantes de Angol. Estamos en cuarentena total junto a la comuna de Los Sauces de fase 2. Nos fuimos retrocediendo y ya lamentablemente hay que estar en casita, no sabemos hasta cuándo. Muy malas noticias, en verdad. Yo creo que la gente no ha tomado conciencia. A mí me parece, voy a hacer una especulación. Yo creo que con el paso de los meses, la gente, a lo menos en Angol, pero también parece ser una constante a nivel país, se relajó, como que le perdió el miedo a este tema y nos empezamos a despreocupar. Y eso es lo que están mostrando los números. Y nosotros de estar en fase 4, lo que era muy bueno, retrocedimos a fase 2 y ahora ya estamos en fase 1, cuarentena total. Angol, Los Sauces y otras comunas de la región. Y como hacemos esta estadística que llevamos, los números son indesmentibles. Te quiero decir que estamos rompiendo récord. La Así es. estadística a mí me muestra que nunca habíamos tenido los niveles de contagio que hoy día estamos teniendo. Nunca. Veamos los números. Angol registró en esta última semana, que va entre el 4 y el 11, de viernes a viernes, 133 nuevos contagios. O sea, se va superando porque la semana anterior habíamos tenido 115. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que las autoridades no tomen una medida tan drástica y que tiene efectos tan adversos para la economía especialmente, ¿no es cierto?, y para las actividades normales de las personas, si no nos estamos cuidando, no estamos siendo responsables? Luego, Los Sauces también mantuvo el nivel de contagio, 43 nuevos contagios en esta semana. La semana anterior había tenido 45. O sea, se mantiene, no desciende. Y los activos ya en Los Sauces son 46. Recordemos que Los Sauces era una de las comunas que se caracterizaba por tener muy poca cantidad de contagiados. Lautaro sigue, estos son las luces rojas, como le llamo yo. Lautaro, 86 nuevos contagios en esta semana, con 79 activos. La semana anterior había tenido 84, es decir, Lautaro no baja, sube levemente, igual que Angol. Y lo grave y preocupante es que todas las comunas subieron, con la sola excepción de Coyipulli, que bajó de 23 que tuvo la semana anterior a 14. Renaico subió, no, bajó a 17, pero se sigue alto. Traiguén subió, Lumaco subió, Victoria se mantiene, Curacautín se mantiene, Lonquimay subió, Perquenco subió, Vilcún subió, Melipeuco subió. Un caso, pero se subió. En suma, los datos nos muestran que yo podría anticipar que lo que hemos estado viviendo es como el rebrote, como una segunda ola, más grave que como te digo, estos números, 133 contagios por semana, no lo habíamos tenido ni siquiera al comienzo de la pandemia, en marzo, abril, mayo o junio, no lo tuvimos. Otro dato para hacer, ojalá, tomar conciencia a la gente que pueda estar viendo este programa. Mira, la positividad, que es la cantidad de exámenes que están positivos, ¿no es cierto?, dentro de las muestras que se toman, en el país es de un 5% promedio. En nuestra región tenemos un 11%, más de un 11%. Dato alarmante, ¿no? Claro. Tenemos ya 19.000 personas que se han infectado a lo largo de estos meses. 900 casos activos, sumados todos en la región, y tenemos más de 250 fallecidos por COVID-19. Es decir, si estas cifras no... hoy día las autoridades hablaban de que tenemos más de 15.000.
en el país muertos por COVID. Y vamos aumentando la cantidad de contagiados, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Entonces, yo llamo una vez más a tomar conciencia, a hacer un esfuerzo, a ser responsables. Dolorosa la medida, le impacta. ¿Cuántos amigos me llamaron comerciantes diciéndome, diputado, no se puede hacer algo? Pero no podemos hacer nada nosotros Nada. porque son las autoridades de sanitarias las que toman estas decisiones, se toman en Santiago, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que las autoridades locales pudieran haber hecho algo más antes, no ahora, prevención. Yo creo que ha sido escaso el tema de la fiscalización. Yo creo que ha sido escaso o casi nulo las medidas sanitarias de carácter general, los paraderos, los lugares, la gente en el centro, etcétera. Pero si tú sales al centro como si fuéramos Claro, en normalidad absoluta, lleno de colas, filas, claro. en locales que no corresponde, que no son de primera necesidad. ¿Qué hacen abierto, por ejemplo, esas casas donde la gente va a jugar en las máquinas, por ejemplo? La gente es porfiada en todo caso, diputado. ¿Para qué estamos con cuentos? Sin duda, sin Somos todos duda, porfiados aquí. sin duda, sin duda. Y eso explica este muy mal momento que estamos viviendo. La infraestructura hospitalaria hasta el punto de colapsar en la región, ¿eh? Ojo, tanto en el hospital principal Temuco como aquí en Angol. Así Me es. dicen que estamos ahí, ya están derivando gente a otros hospitales de otras regiones del país. Las camas críticas estoy hablando cuando la gente se agrava y está en peligro su vida, a eso me estoy refiriendo. Así Así es, que diputado. un mal momento desde el punto de vista del combate a la pandemia. Diputado, vamos al tema de educación porque quedó en condición de ser promulgada como ley de la República la nueva norma que prohíbe, diputado Venegas, a los colegios negar la matrícula por deuda a causa del COVID-19. Claro, yo creo que esta es una medida muy importante. Entramos derechamente en el tema legislativo, ¿no es cierto? Aprobamos ese proyecto de ley, quedó en condiciones de ser promulgado como ley. ¿Cuál es la idea central? Esta es una moción parlamentaria que yo apoyé fuertemente en la Comisión de Educación. Eh, lo que estábamos comentando, el COVID tiene efectos sanitarios, pero también tiene efectos económicos, sociales brutales. Hay mucha gente que se quedó sin pega. Hay mucha gente que vio reducidos sus ingresos a un nivel muy importante. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que ocurre? Es que tú empiezas a tener incapacidad para cumplir con tus obligaciones económicas y entras en deudas. Y cuando esto ocurre, familias de clase media, especialmente, ¿no es cierto?, la mal llamada clase media, que tienen sus hijos en colegios particulares o en colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido, es decir, que las familias tienen que hacer un aporte mensual, no pudieron pagar. Y lo que hacen normalmente los colegios, este tipo de colegios, es que cuando la persona está en deuda, el alumno está en deuda, al año siguiente le niegan la matrícula, a menos que pague. Pero hoy día están imposibilitados. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué por ley no garantizamos por esta excepción, por estas circunstancias, que por ningún motivo se pueda negar la matrícula a un alumno cuando tus papás están en deuda con el pago de la colegiatura? Nos parece de toda justicia. Esto es extraordinario. Y que en el intertanto hagan algún acuerdo, convenio, porque no estamos diciendo que no paguen. No estamos diciendo, no, estamos diciendo que a un niño le impacta enormemente el que lo cambien de colegio, que lo lleven a un lugar que no, donde están sus amigos, donde ha creado redes, donde están sus profesores, donde los papás quieren tenerlo, pero que ahora en este minuto no pueden cubrir el pago mensual. Ese es el sentido y a mí me parece que es un proyecto muy justo y por eso lo apoyamos con entusiasmo. Perfecto. Don Mario, ¿qué pasó con la reforma constitucional que tiene por objeto reservar los escaños de representantes de pueblos originarios en lo que tiene que ver con la integración, por supuesto, del órgano constituyente que se conforma para la creación de una nueva constitución política de nuestro país? ¿Ustedes lo discutieron esta semana? Debíamos haberlo discutido. ¿Ya? Se citaron especialmente a una sesión especial para el día jueves con ese propósito y fracasó. Y fracasó porque no llegó desde el Senado, donde se estaba realizando la comisión mixta, una comisión, como ya lo he dicho varias veces, conformada por 5 senadores
por 5 diputados, intentan ponerse de acuerdo respecto de diferencias, ¿no es cierto?, que hay en el proyecto de ley. Este es un tema muy complejo, Álvaro. Es un tema muy complejo, pero al mismo tiempo muy importante y especialmente para nuestra región y para lo que se denomina la macrozona sur, que corresponde a la región del Biobío, nuestra región de la Araucanía y la región de los ríos. Porque aquí se concentra todo el conflicto que se origina, ¿no es cierto?, con el tema indígena. Y precisamente una de las solicitudes de los pueblos originarios es que tuvieran escaños reservados en el órgano constituyente. Ya. Entonces, especialmente los diputados de gobierno oficialistas de la derecha, para decirlo claramente, hay algunos que francamente no quieren tener, no creen que tengan que estar con escaños reservados los pueblos originarios, creen que deben estar y competir en igualdad de condiciones, presentarse a la elección, etcétera. Pero la verdad es que eso es una mala solución. Entonces, yo he sido siempre firme partidario de que los problemas que tenemos entre esto, enorme cantidad de causas, está la política del Estado con los pueblos originarios y particularmente con el pueblo más numeroso del país, que es el pueblo mapuche, que necesariamente tiene que tener una salida política, tienen que tener una presencia en el órgano constituyente, si no van a crear una vez más excluidos por el Estado. Claro. Entonces ahí vinieron las discusiones. A ver, ¿cuántos son? Algunos hablaban de 25, otros hablaban de 28, otros querían 14, otros querían 17, 18. Eso fue ponerse de acuerdo por el número. Luego decían, tienen que ser escaños supranumerarios, es decir, más allá de los 155 que se van a elegir conforme al acuerdo, o tienen que estar considerados dentro de los 155 para que no sea una carga mayor, la representación se mantenga. Todo eso se despejó y el día de hoy, ayer nomás, tuvimos la noticia de que la comisión mixta había llegado a acuerdo. Van a ser 17 los cupos que van a tener los pueblos originarios en porcentaje a la población que tienen. Algunos pueblos van a tener uno solo, como el afrodescendiente, por ejemplo, que van a elegir dentro de los 155, no van a ser supranumerarios. Entonces, en aquellos distritos en donde hay presencia de pueblo indígena, se va a reservar uno por distrito hasta completar los 17. Por ejemplo, en Atacama, Arica, será uno por los afrodescendientes. En Atacama será para los tequitas. Acá en nuestro distrito 22 y 23 será para el pueblo mapuche. Uno, entonces, elegiremos un representante indígena, ¿ya? En este distrito que elige 4. Entonces, 3 serán de chilenos no indígenas. Perfecto. Y uno será, entonces, indígena, como condición, como obligación. Ese es el acuerdo y probablemente en la próxima semana, a partir del lunes, nos citen, creo yo, para aprobar la ley porque urge tenerla, dado que en enero se termina el plazo para inscribirse, así que ya afortunadamente primó, no sé si es la mejor solución, pero al menos primó la sensatez de entender que era preciso hacer un gesto con los pueblos originarios y que para nosotros como región es muy importante, porque sentarlo a la mesa a construir la nueva constitución abre caminos para el diálogo, para el entendimiento que ponga fin a la violencia, a la muerte, a la destrucción, a tanto dolor que ha generado este conflicto que es de tanta antigua data, ¿no es cierto?, y de causas muy variadas. Yo estoy convencido que este es un buen paso. Perfecto. No sé si la solución es la óptima, pero creo que es un muy buen paso. Estamos en Agenda Distrital conversando como siempre cada fin de semana a través de todas estas plataformas, a través de este importante medio de comunicación junto al diputado Mario Venegas. Diputado, tengo una duda porque estos días el Tribunal Constitucional acogió la solicitud del presidente Sebastián Piñera por el tema del proyecto del 10% presentado por los diputados. ¿De qué sirve eso, diputado? De nada, pues. De nada, porque en los hechos el proyecto ya se rechazó tanto en el Senado, digamos,
porque finalmente, como el gobierno presentó un proyecto propio, ya dejó archivado el proyecto de los parlamentarios, que era de Karim Bianchi y también de Pamela Giles, etc. Claro. Entonces, no tiene sentido recurrir al TC. Es más, la mitad de los miembros del TC, del Tribunal Constitucional, estaban por no admitir a trámite por las razones que estamos conversando. Claro. ¿Quién dirimió? La presidenta. ¿Quién es la presidenta? María Luisa Bram. ¿Quién la nombró? El presidente Piñera. Entonces ella está obedeciéndole a su jefe, no actuando como uno correspondería. Mira, te voy a decir a nuestros amigos que nos escuchan, los tribunales constitucionales son organismos que deben, a mi entender, existir en el país. Existen en todas las democracias modernas del mundo, está ahí. Existe el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Revisa que las leyes que nosotros aprobamos en el Parlamento estén tanto en la forma como en el fondo de acuerdo con la Constitución que nos rige. Una Constitución que nosotros tenemos claro es ilegítima desde el punto de vista de cómo se generó, que contiene muchas cosas que queremos cambiar, por eso el proceso constituyente. Pero mientras tanto, el TC cumple esa tarea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el TC, desde hace hartos gobiernos ya, se viene cuoteando, es decir, los gobiernos nombran a sus integrantes. Entonces los integrantes ya actúan políticamente más que jurídicamente. Y eso le resta toda validez a lo logrado por él. Es como hacer un trabajo innecesario. ¿Para qué acoger a trámite un proyecto que además, como te digo, ya no se aprobó? Se aprobó el del gobierno y este es el que está permitiendo que a partir de esta semana la gente pueda retirar su segundo 10%. No es exactamente igual en el primer proceso, pero porque incluye límites, porque hay que pagar impuestos, los que ganan más dinero, etcétera, pero en definitiva ya se está haciendo. Entonces, realmente es casi una señal política de servilismo, diría yo, del TC al gobierno de turno, que en este caso encabeza Sebastián Piñera. Perfecto. Así estamos en Agenda Distrital, junto al diputado Mario Venegas. Lo que no se ve en cámara, diputado, me estaba riendo un poco, se me cayó el lápiz al suelo, pero automáticamente aquí la gente me pasa al tiro el otro, entonces están preparados. Ah, perfecto. Perfecto. Que me ha pasado en reiteradas ocasiones, por eso ahora ya están con varios lápices en la mano. En la mano, claro. Don Mario, esta semana celebramos el Día Nacional de la Discapacidad. Así es. Mira, 12%, según las cifras oficiales, alrededor del 12% de nuestra población sufre de alguna discapacidad física, motora, visual, auditiva, sonora, la mudez, o discapacidad de carácter de salud mental. Claro. 12%. Y evidentemente esas personas son ciudadanas. Yo a lo largo de estos años he conocido muchas organizaciones en Coyipulli, en Angola, en Pulene, en Renaico, en distintas. He tenido muy buenas migas con ellos y hemos trabajado y hemos colaborado. Y lo he aprendido a respetar. Y colaboro con ellos regularmente incluso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad mayor frente a este grupo que tiene necesidades especiales? Bueno, tener políticas públicas que le hagan la vida un poco más fácil y que le ayuden a integrarse a esta sociedad que generalmente discrimina, Claro. que le pone dificultades de todo orden. Entonces, celebrar el Día Nacional de la Discapacidad tiene el propósito de que nosotros, los ciudadanos, que tenemos en suerte que nuestras discapacidades no sean tan visibles, porque yo sostengo que todos tenemos algún tipo de discapacidad. Lo que pasa es que no son tan limitantes. Nuestros traumas, nuestras historias personales, nuestras chancas, ¿no es cierto? Son elementos que están ahí determinando la manera en que actuamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Pero estas personas tienen discapacidades concretas, visibles, que les afectan. Y nosotros, en el Día Nacional, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, reflexionar acerca de cómo podemos ayudar, cómo las políticas locales, por ejemplo. Lo que le cuesta desplazarse a una persona en una silla de ruedas, por ejemplo, por nuestra ciudad.
Ujú. lo que le cuesta ir a las oficinas públicas, lo que le cuesta ir a un banco, lo que le cuesta ir a cualquier trámite, incluso en el comercio. Claro. En fin, las personas que tienen problemas de audición o las personas que no se pueden comunicar bien. ¿Dónde están los espacios para que las personas que tienen problemas severos de salud mental puedan recibir, ¿no es cierto?, un apoyo desde el Estado, un apoyo que sea integral y que no las familias sufran? Tú conoces familias que sufren con personas y que se les transforma la vida y que la vida es una desgracia para la persona que está afectada, pero para todo el conjunto de la familia, Claro. económico, de convivencia, porque atender a una persona con problemas es muy complejo, muy difícil. No están. Entonces, yo creo que uno debiera hacer, junto con saludar a todas aquellas personas que padecen de algún tipo de discapacidad de cualquier naturaleza, reiterar mi compromiso como parlamentario de Claro. apoyo permanente a legislación que vaya en su apoyo, a políticas públicas que vaya a cambiar. Sobre todo, tomar conciencia de que en nuestra cabeza tenemos que aprender a no discriminar, a verlos como seres humanos dignos, como seres humanos con derechos, que tienen derecho, por ejemplo, a trabajar. ¿Cuántas personas, solo porque la persona presenta una discapacidad de cualquier naturaleza, no le dan trabajo, lo Claro. discriminan? ¿No? Y yo veo niños, por ejemplo, hermosas experiencias. En el Congreso tenemos niños, en la Cámara de Diputados concretamente, tenemos niños contratados que son síndrome de Down y son excelentes funcionarios, responsables, muy queridos, muy respetuosos, muy fantásticos, y como experiencia fantástico. Y ahí, yo diría que en la Cámara hay como alrededor de unos 5 cumpliendo diversas funciones. Gente que puede perfectamente estar en las empresas, en el ámbito público, en el municipio. Entonces debiera haber política en ese sentido, y yo creo que es el momento de hacer ese proceso de conversación sobre este tema. Disculpa que está sonando el teléfono. Voy a ponerlo en silencio. Bueno, diputado, así de a poco se nos pasa el tiempo para seguir avanzando en algunos temas importantes. También conmemoramos el Día de los Derechos Humanos. Claro, efectivamente. Mira, yo debo ser sincero. Que había un área que yo conocía poco, era el tema de los derechos humanos. Yo soy profesor de historia, enseñé sobre derechos humanos, pero cuestiones muy generales. Y el tema es muy profundo, hay que estudiar muchísimo, porque hay una copiosa y abundante legislación internacional sobre la materia que se expresa en tratados internacionales, convenciones internacionales que en Chile tiene que ser abordado y que hay ley al respecto. Hoy día formo parte de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que iba con bastante susto porque no sabía del tema. He aprendido algo más. Los derechos humanos, bueno, nacen con la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad entre los hombres, la fraternidad, etc. Y los estados son obligados a proteger los derechos de las personas. Y hay derechos naturales y derechos que se conceden, ¿no es cierto?, a través del derecho positivo, que son las normas que nosotros hacemos en el Parlamento. Siempre debiera haber conciencia de que los derechos humanos de todo índole deben ser respetados. Y aquí hay una ignorancia, y lo digo sin el ánimo de peyorativo, sino de lo que ignora de la inmensa mayoría de la población para entender qué es lo que, cuando estamos en presencia de la violación de derechos humanos. Y la norma aplicable en todos los países del mundo en general es que hay violación de derechos humanos cuando los derechos de un civil son afectados por un agente del Estado. ¿Me entiendes la diferencia? Sí. Cuando, por ejemplo, un policía, ya sea carabinero o PDI, cuando un militar viola los derechos de un civil, ahí estamos presencia de lo que a nivel internacional y también en nuestra legislación se entiende por violación a los derechos humanos. Por ejemplo, si un carabinero te agrede en cuanto carabinero cumpliendo su función, te viola tus derechos.
En cambio, si tú me agredes a mí como civil, no hay violación a los derechos humanos. Lo que hay ahí es un delito común de agresión que hay que seguir los trámites, ¿no es cierto?, en la justicia, yo te tendré que demandar, etcétera, etcétera. Quiero hacer esa distinción. Estamos en presencia de violación de los derechos humanos cuando estos son producidos por agentes del Estado. ¿Entiendes? Y no así cuando, porque mucha gente me dice, pero diputado, mire lo que pasa ahí con este señor que mataron en Coyipulli, o a este señor que lo asaltaron, ¿y a dónde están los derechos humanos de los carabineros que son golpeados, o aquellos que atentan contra? Bueno, ahí, desde el punto de vista conceptual, no hay un delito, pero no una violación de derechos humanos como lo concibe el derecho internacional, porque hay violación de derechos humanos cuando es un agente del Estado el que lo provoca a un civil. Claro. Bien, diputado. Entonces, es muy importante tomar conciencia y reflexionar sobre eso. En el último tiempo, ¿sí? Disculpa, dime tú. No, le escucho. No, te quería decir que en el último tiempo, desgraciadamente, y a propósito de las manifestaciones de octubre del año pasado, a partir de octubre, ha habido, conforme a lo que dice el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, como organismos internacionales, graves violaciones a los derechos de las personas. Uh-huh. Con ocasión de las manifestaciones, ahí tenemos a muchachos, ¿no es cierto?, que les dispararon con escopeta, perdieron la visión o quedaron con serios traumas, ya lesiones. Hay niños que fueron torturados, hay niños que fueron apresados ilegalmente, hay niños que han sido golpeados, que acusan actos de abuso sexual, etc. Eso han sido provocados por agentes del Estado y por tanto tienen que ser investigados y sancionados como corresponde. Ahora, ahí, ¿no es cierto?, tenemos que tener una conciencia y tenemos que entender la diferencia entre un delito común y un delito que tiene y puede calificarse como violación de los derechos humanos. Y esto tiene que ser defendido siempre, en todo lugar, en todo momento y en todo gobierno. No puede haber doble estándar aquí. Yo no puedo decir que porque en Venezuela, porque soy de izquierda, no sé, en Venezuela no hay violación de los derechos humanos. Los hay. Está constatado por organismos internacionales. En Corea del Norte los hay en China, los hay en distintas partes del mundo y todos esos debiéramos ser con el mismo estándar condenados. Allí donde haya violación de los derechos, conculcación de los derechos de las personas por parte de agentes del Estado o del Estado, hay violación de los derechos. Perfecto. Diputado, bueno, y al final de nuestro programa, este 14 de diciembre, el Sol, la Luna y la Tierra, protagonistas, alineados por completo, se oscurecerá ese día, pero parece que el pronóstico del tiempo con el eclipse total de Sol, la lluvia nos va a jugar una mala pasada. Así es, todo indica que todos los preparativos, todos los pronósticos, mira, se hablaba de que iba a llegar más de 1 millón de personas a nuestra zona, y con el tema del COVID, ya no pueden venir, porque es de un riesgo muy grande. Por otra parte, las condiciones del clima, del tiempo, porque es del tiempo, hay una diferencia entre el clima, que es más permanente, que lo que caracteriza un territorio, el tiempo que cambia en el transcurso de un día. ¿Ah? Ayer tú te podías estar bañando alrededor del mediodía y hoy día está lloviznando y en la noche hacía bastante frío en la tarde. Entonces, es el tiempo el que varía. El tiempo va a estar malo según los pronósticos, entonces de la capacidad de ver el 100%, ¿no es cierto?, de visibilidad de este eclipse, es el momento en que la Luna en su órbita se pone en una posición entre el Sol y la Tierra que lo tapa completamente al Sol. Eso es un eclipse solar, en este caso. Y eso se da muy raramente, o sea, pasan décadas antes de que se produzca ese fenómeno. Así que hay que tratar de verlo, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con esos lentecitos especiales. Ojalá si no podamos, diputado. ¿Ah? Ojalá podamos. Ojalá podamos. Y si no, bueno, no creo que, creo que hacía como 78 años, si no me equivoco, había producido otro, ¿no? Conversábamos con mi señora anoche mientras cenábamos y me decía, bueno, pero el eclipse se va a ver en todo el mundo, y efectivamente se va a ver en todo el mundo. Todo el mundo teóricamente puede verlo. Lo que pasa es que
al nivel de exposición en que podría haber visto acá en nuestra región, no. 100%, verlo completo. En otras latitudes lo van a ver en un porcentaje menor. Pero es un fenómeno astronómico interesante y quiera Dios que las autoridades hagan lo necesario para escuchar a la gente de Pucón, Villarrica especialmente, que allí son los vecinos los que están diciendo, señor, cuiden, eviten la entrada masiva de gente porque no queremos arriesgar toda la temporada de verano por producto de que se puedan producir contagios o gente que llegue contagiada y que deje la escoba en toda la zona lacustre, la zona de los lagos. Bueno, diputado, hemos llegado al final de esta agenda digital. La invitación para que nos reencontremos el próximo fin de semana. Sí, claro. Si le pareció interesante, obviamente, lo que hemos comentado, le invitamos a que nos encontremos por este mismo medio amigo la próxima semana, si Dios así lo quiere. Gracias, diputado. Que lo pase muy bien.